explora, elige y transforma. Elegir tu rumbo profesional es nuestra gran misión. Vivir en un espacio de alegría, música, arte y danza, la experiencia de lo que será tu profesión, permitiendo explorar las diferentes carreras. Ingeniería comercial, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería financiera, enfermería, microbiología, nutrición y dietética, derecho, trabajo social, contaduría pública, administración de empresas y economía. Me gusta la Universidad Libre porque es diferente. Me gusta la Universidad Libre porque tiene unas instalaciones de primera calidad. Me gusta la Universidad Libre porque es moderna. Me gusta la Universidad Libre porque esa nos presta un servicio académico de alta calidad. También está resaltada de gran manera en sus instalaciones, son instalaciones diferentes a las de las otras universidades, presta instalaciones más privadas, clases más entendidas. La Universidad Libre me gusta porque tiene un campus muy bonito, porque son muy atentos, la actividad está milimétricamente organizada. De la Unilibre me gusta que es una universidad muy bonita, tiene mucha vegetación, también tiene una gran variedad de carreras y que nos brinda la oportunidad de la doble titulación, también es muy bueno. Las personas, el trato de las personas es como muy ameno a uno y no, pues muchas gracias por la oportunidad de conocer la universidad. Me pareció excelente el festival que programó la Universidad Libre hoy porque muestra muchos programas académicos y muestra una excelente organización en toda la universidad. En este gran festival nos divertimos, aprendemos y transformamos juntos tu futuro. Bienestar institucional es un área misional y transversal a toda nuestra comunidad unilibrista. Buscamos impactar a nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo y nuestros egresados. Trabajamos a través de nuestras 5 áreas: cultura, deportes, salud y desarrollo humano, promoción socioeconómica y nuestro programa de permanencia y graduación estudiantil con calidad. El área de salud y desarrollo humano tiene como propósito la atención humanizada y centrada en las necesidades de todos nuestros usuarios, buscando el mantenimiento de la salud física, mental y emocional de toda la comunidad unilibrista, generando espacios que promueven el autocuidado, los estilos de vida saludables y el crecimiento personal y profesional, a través de la implementación de los siguientes programas y servicios. Consulta médica, consulta de enfermería, consulta de psicología, atención en planificación familiar, atención en primeros auxilios, programas de promoción y prevención, zona cardiosegura, servicios de área protegida, programas de formación para padres y capacitaciones en temas de desarrollo humano. El área de promoción socioeconómica procura el mejoramiento de las condiciones individuales, económicas y sociales de los estamentos unilibristas. Las actividades que del área se realizan son taller para el egreso, divulgación de las actividades del bienestar, noche de la excelencia, desarrollo de las estadísticas del bienestar y apoyo logístico y protocolario de todas las actividades. El programa de permanencia con calidad, más conocido por sus siglas como el PPC,
es un programa adscrito a Bienestar Institucional que nace en el periodo académico 2013-2. Nuestra misión es apuntarle a la disminución de los índices de abandono estudiantil. En pocas palabras, nuestra misión, y para lo que estamos acá, es para que tú no abandones la universidad. Tenemos el apoyo psicológico al estudiante y su familia, ayuda en el desarrollo de habilidades de tipo académico, estrategias de mejoramiento académico, talleres de prevención o intervenciones en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras actividades. El área de deporte y recreación busca estimular el desarrollo integral de toda la comunidad unilibrista por medio del deporte y la actividad física. Para ello tenemos diferentes disciplinas deportivas como lo son fútbol, natación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, rugby, porrismo y también tenemos los espacios en el gimnasio. Aparte de ello tenemos el Club de la Salud que va dirigido especialmente para administrativos, docentes y egresados. En el área de cultura se busca que los procesos artísticos y culturales sean transversales a lo académico, fortaleciendo las dinámicas de una educación integral y de calidad. Para ello contamos con disciplinas en música, danza, teatro, fotografía, el taller literario de escritura y lectura creativa y el taller de expresión oral y corporal para perder el miedo a hablar en público. Además, para contribuir con el sano entretenimiento y el buen uso del tiempo libre, contamos con actividades de cine, poesía, tertulias culturales, stand-up comedy, entre muchas otras actividades. Los invitamos a que hagan parte activa de todos los programas que tenemos para ustedes desde Bienestar Institucional. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra feria virtual informativa de crédito y financiación unilibre. El día de hoy contamos con la entidad ICETEX. Les voy a contar un poco de la metodología de nuestra feria. Iniciamos del 6 y vamos hasta el 21 de julio. Tenemos presentaciones de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la noche. Todos los días vamos a contar con una entidad financiera diferente, quienes nos van a contar todos los productos y servicios que tienen exclusivamente para crédito educativo. Y esperamos que esta feria sea de gran beneficio y de gran ayuda para ustedes, que les brinde mucha información para esta decisión tan importante como es entrar a estudiar la carrera profesional. Sabemos que muchos de los que están aquí presentes también son estudiantes activos de la universidad, entonces esperamos que esta información les ayude muchísimo. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Alberto Castaño López, quien es el director del ICETEX a nivel regional del eje cafetero. Entonces le damos la bienvenida. Recuerden que tenemos activo el chat para que vayan registrando todas las dudas, inquietudes que vayan presentando durante la feria y al final vamos a tener un espacio para resolver todas sus dudas e inquietudes. Buenas noches, doctor Daniel, le damos la bienvenida. Buenas noches, Eliana, muchísimas gracias por esta amable invitación que acepto gustoso y que pues ojalá que la información que podamos brindar en esta charla pues sirva, como dices tú, para que todas las personas que tienen pendiente hacer una solicitud de crédito, estudiantes activos o estudiantes que van a ingresar a la universidad, pues encuentren en el ICETEX, dentro de todo lo que ofrece nuestro portafolio de servicios, la mejor alternativa que les permita no solo ingresar, sino permanecer y culminar satisfactoriamente sus estudios. Con todo lo que veíamos en la presentación del bienestar institucional, uno se da cuenta que la universidad hace mucho y nosotros queremos entrar a reforzar eso que hace la universidad para precisamente garantizar que las personas que ingresaron a la institución no hagan el abandono temprano de los estudios, lo que se conoce como, digamos, con mayor exactitud, como la deserción estudiantil. Entonces, bueno, quiero contarles, no sin antes
decirles que muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, a la universidad, mejor dicho, nuestra inmensa gratitud por permitirnos contarles todo esto que contiene el portafolio de servicios y cómo hemos avanzado en un largo proceso de ya casi un año largo en una reforma integral del ICETEX que apunta definitivamente a mejorar las condiciones de acceso a los recursos financieros y sobre todo a modernizar una institución que a lo largo de sus 70 años, que los cumple el año entrante, ha beneficiado a cerca de 5 millones de personas y en la actualidad tiene 681.444 personas con crédito activo. Entonces, sin más preámbulos, y si ustedes me lo permiten, entonces les voy a colocar una presentación, voy a compartir y voy a inactivar mi cámara para poder hacer la charla. Eliana, ¿me confirmas por favor si ven la presentación? Ya está cargando en este momento. Doctor, ¿puede cargar nuevamente la presentación, por favor? Claro que sí. ¿Nada que carga? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía hace un momento, nosotros tenemos un portafolio de créditos que en este momento pues lo hemos denominado créditos tú eliges. ¿Por qué razón eso del crédito tú eliges? Porque nosotros hemos determinado que no tenemos las condiciones para meternos en los bolsos o carteras de las mamás, en las billeteras de los papás e incluso en los bolsillos de los estudiantes y decir, tenés que aplicar a esta convocatoria y escoger esta línea. No, queremos es que el mismo estudiante haga lo propio y escoja la línea, elija la línea, seleccione la línea que más le convenga. ¿Qué más le convenga a quién? Pues desde luego al estudiante y a su núcleo familiar. Entonces, el tú eliges le va a permitir al estudiante, de acuerdo a su capacidad de pago, a su capacidad de endeudamiento, a sus condiciones socioeconómicas, escoger esa línea que tanto lo va a beneficiar. ¿Realmente en qué consiste? Bueno, la convocatoria para este periodo del segundo semestre del año 2020, pues tiene unas condiciones especiales. Para nadie es secreto que a partir de que se decretó el confinamiento preventivo, pues muchas cosas cambiaron y una de ellas pues definitivamente ha sido el tema de la educación, y existe gran preocupación por parte de muchos estudiantes y desde luego por parte de sus familias del cómo van a continuar los estudios si hubo interrupción de muchos sectores económicos que no les han permitido, por ejemplo, tener los mismos ingresos que se tenían antes de que ocurriera el confinamiento, es decir, en el primer semestre del 2020. Entonces nosotros hemos hecho unos ajustes que han sido coyunturales, no de estructura en este momento, sino para enfrentarnos a la pandemia, pero venimos con otros, como les decía, ya avanza la reforma integral del ICETEX y en eso hemos logrado obtener unos muy buenos resultados que enseguida les estaré contando. Vamos entonces a mirar en este momento qué tenemos en el portafolio de servicios para ofrecer a todos los estudiantes, no solo activos, sino a los que se disponen a ingresar a su primer semestre académico
en este segundo semestre calendario del año 2020. Bueno, a veces se crean, digamos, infinidad de confusiones con el tema de los porcentajes que ustedes ven ahí en la diapositiva. Ustedes están viendo que tenemos pregrado de corto plazo y dice pregrado 100%, tenemos pregrado de mediano plazo y dice 30, 40 y 60%, y por último tenemos el pregrado de largo plazo, que es 25% y 0%. Debo advertir que para todos los efectos ICETEX financia el 100% del valor de la matrícula semestre tras semestre, que dure el programa académico, es decir, la carrera. Obviamente esos desembolsos se hacen semestre antes de iniciar. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante que tenemos acá, y esto es lo que va a garantizar que los índices de deserción disminuyan considerablemente, es que algunas personas se consiguen los recursos para ingresar al primer semestre, pero tienen serias dificultades, por ejemplo, para continuar en el segundo, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta entonces que además de que el ICETEX les financia el 100%, una vez que se haga la solicitud, el crédito queda aprobado de ahí hacia adelante por todos los semestres que vengan. El estudiante puede hacer la solicitud desde el primer semestre o lo puede hacer en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el octavo, en el noveno e incluso en el 10º. Y hay que tener algo en cuenta que es muy importante y no quiero que se me quede por ahí en el tintero, es que el crédito educativo ICETEX financia esos 10 semestres, por ejemplo, que podría llegar a tener un programa profesional universitario, pero no para ahí, porque existen a veces zancadillas que nos pone la vida o existen problemas académicos que se nos presentan mientras estamos cursando el programa, la carrera, o tengo que definitivamente ausentarme por 1 o 2 semestres y entonces ya me voy a atrasar, o lo peor aún, perdí una materia o perdí un semestre. Bueno, hoy en día, y además, o puedo escoger hacer una carrera con doble titulación y la puedo hacer simultáneamente, pero entonces eso me va a hacer que incurra en unos gastos adicionales. Con ICETEX les ofrecemos hasta 4 giros adicionales a los que estaban pactados inicialmente, es decir, hasta la financiación de 4 desembolsos adicionales por el valor que ustedes consideren necesario y que avale la universidad desde luego. Pero no solo ahí nos quedamos. Hoy en día sabemos también que existen serias dificultades cuando ese estudiante va a obtener su grado y se le presentan dificultades de carácter económico porque han sido muchos los gastos y hay que pagar los derechos de grado. Pues a estas personas también se les financia hasta un 5º giro para el pago de esos derechos de grado. Eso opera no solo en pregrado, sino también en posgrado. Lo que pasa es que los programas de posgrado, como por ser más cortos, pues entonces no se ofrecen 4 giros adicionales, sino que se ofrece 2 giros adicionales y también el de derechos de grado, o sea, 3 en total. Volviendo entonces al tema de lo que ven en la diapositiva y entendiendo que siempre nosotros giramos el 100% del valor de la matrícula para este semestre, colocaré un ejemplo. Si mi matrícula para estudiar la carrera Ingeniería X vale 4 millones o 3 millones, el ICETEX le gira los 3 millones a la universidad, independientemente de los porcentajes que ustedes vean ahí, para que eso quede claro, por favor. Los porcentajes que están ahí son los porcentajes o las fracciones del valor de la matrícula que yo debo pagar durante el semestre de estudios. Entonces voy a escoger una al azar. Por ejemplo, pregrado 30%. ¿Qué significa eso? Si mi matrícula vale 3 millones de pesos, el ICETEX le gira a la universidad los 3 millones de pesos y yo como estudiante le voy a pagar a la universidad, perdón, al ICETEX, excúsenme, el 30% de ese valor girado, es decir, 900,000 pesos. ¿Cómo lo pago? Esos 900,000 pesos los divido en 6 pagos.
y entonces quedarían pagos de 150.000. ¿Es así? 150.000 pesos mensuales. A la primera cuota y solo a la primera se le añade el 2% del valor girado como cuota para el seguro del Fondo de Invalidez y Muerte. Es decir, que a esos 150.000 pesos de la primera cuota le voy a agregar yo el equivalente a 20.000 pesos por millón desembolsado. Eso significa que la primera cuota será de 210.000 y las 5 restantes de 150.000. Y así sucesivamente, dependiendo de la que yo escoja. Cada una de esas modalidades de pregrado tienen unas condiciones específicas que ya vamos a entrar a desglosarlas. Este es un cuadro resumen que nos indica por, digamos, cada columna, según el ítem, línea de crédito, el estrato socioeconómico, es decir, quiénes pueden acceder a esa línea de crédito, a esa modalidad, perdón, cuáles son los requisitos de las pruebas Saber 11, cuál es el promedio que se exige en caso de que el estudiante ya esté matriculado en la universidad y ya está estudiando, vaya en un semestre avanzado, cuál es el plazo del reembolso y por último la tasa de interés. Entonces empecemos desde el comienzo. ¿Qué es la línea de crédito del 100%? Es una línea, por ejemplo, y para utilizar el que teníamos hace un momento, es que los 3 millones de pesos se le giran a la universidad, pero ese 100% del valor, es decir, esos 3 millones de pesos, yo se los devuelvo al ICETEX durante el semestre de estudio. Recordemos que ese porcentaje no significa lo que me van a prestar. Es todo lo contrario, es de lo que me prestaron, que fue el valor total de la matrícula, yo debo devolverle a el ICETEX. Entonces, ¿eso es para quiénes? Para todos los estratos socioeconómicos. Aquí no hay diferenciación y ese tipo de crédito o esa línea de crédito más bien la pueden solicitar las personas de todos los estratos socioeconómicos. En las pruebas Saber 11, si va a ser estudiante que ingresa por primera vez al primer semestre académico, pues se le va a exigir una prueba Saber 11, un examen ICFES, unas pruebas de estado, cuyo puntaje debieron haber sido mayor o igual a 240 puntos. Yo sé que muchos de las personas que nos están escuchando van a decir, venga, pero ¿y cómo así? Si yo iba a ingresar, iba a hacer unas pruebas el 15 de marzo, no las pude hacer por el tema del confinamiento y el gobierno no nos permitió hacer las pruebas, no las hemos hecho, no las hicimos, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo el ICFES. Pues debo decirles que solo a esas personas, única y exclusivamente a ellas nomás, es decir, a quienes se inscribieron para presentar la prueba el 15 de marzo y les dieron un código que es la sigla SNP, Código del Servicio Nacional de Pruebas, a esas personas no se les exigirá el certificado de presentación de la prueba Saber 11, solo a ellos. Quienes lo hayan presentado antes, es decir, entre el 2012 y esta prueba que se iba a hacer, y tengan un puntaje mayor o igual a 240, podrán hacer la solicitud de ese crédito. Para el primer semestre y para el segundo se exige la prueba. Obviamente, exceptuando esta condición que les acabo de hacer. Pero si va a solicitar el crédito siendo un estudiante activo, tiene que demostrar a través de un certificado que le expide la universidad que su promedio académico de los semestres cursados con anterioridad fue igual o superior a 3,4. Y el plazo del reembolso, como estamos hablando de la línea de crédito del 100%, el plazo del reembolso será la totalidad de lo girado mientras está estudiando. ¿Cuál es la tasa de interés que manejamos para esa línea de crédito? Es de 7 puntos más el IPC. 7 puntos es como el 7% y el IPC es un indicador que es el índice de precios al consumidor que se toma el del año inmediatamente anterior, que lo expide el Departamento Administrativo Nacional y de Estadística y lo avala el Ministerio
de educación. El IPC para el año anterior fue de 3,8, o sea que la tasa de interés efectivo anual para esta línea de crédito será del 10,8% anual, muchísimo menos del 1%, desde luego. Sigamos con la línea que está debajo de la del 100%, es la del 60%. Excúsenme que sea reiterativo, lo hago es porque muchas veces esto se ha prestado para confusión y la gente cree que es que le van a prestar solo el 60% del valor de la matrícula. Reitero, para todos los casos de esas líneas de crédito que ustedes ven en la izquierda de sus pantallas, se presta el 100% del valor de la matrícula y ese es el valor o el porcentaje, perdón, que ustedes deben pagar al ICETEX durante el semestre de estudio. Entonces esa, al igual que la anterior, es para todos los estratos socioeconómicos, la prueba Saber 11 es igual, el promedio es igual, pero aquí viene entonces cómo se paga. Pago yo el 60% de ese valor que me giraron mientras estoy estudiando y el 40% cuando finalice. La tasa de interés es la misma que la anterior, el 10,8% efectivo anual. Y posteriormente sigue la del 40%, que funciona con las mismas pruebas Saber 11, es para los mismos estratos socioeconómicos, el promedio de la universidad o el promedio en la U académico debe ser para todas por igual, pero aquí entonces yo pago el 40% mientras estoy estudiando y el 60% cuando finalice. Ya les voy a explicar cómo es cuando finalice. Aquí la tasa de interés es de 8 puntos porcentuales más el IPC, es decir, del 11,8% efectivo anual. Bueno, sigue la del 30%, que aquí ya se incrementan los puntos que se requieren en las pruebas Saber 11, se requieren 20 punticos más, pero también es para todos los estratos socioeconómicos y aquí se paga 30% mientras estudio y 70% cuando finalice. La tasa de interés es del 9% más el IPC, es decir, del 12,8%. Ahí ya se sube como a 1% mensual. Imagínense esas tasas de interés que nos han estigmatizado institucionalmente, dizque por ser las más costosas. Cuando uno las ve acá se da cuenta que eso realmente son mitos y podríamos decirlo jocosamente, mitos y leyendas, porque nosotros no tenemos ninguna tasa que sobrepase el 12,8% anual. Bueno, y finalizamos con las de largo plazo, que son la del 25 y la del 0. ¿Cómo funciona la del 25? Aquí ya hay unas restricciones en materia de estratos socioeconómicos. Son exclusivamente la del 25 y la del 0 para los estratos 1, 2 y 3. Para la del 25% se requiere una prueba Saber 11, digamos 10 punticos más alta que la del 30. Es igual el promedio en la U. El plazo del reembolso es 25% mientras estudia y 75% cuando finaliza y el IPC más 9 puntos será la tasa. Y la del 0%, que es la última, la del largo plazo, tiene como exigencia que las personas de los estratos 1, 2 y 3 tengan un registro en el CISBEN dentro de unos puntos de corte establecidos por área determinada que ya les voy a mostrar. Y tiene una ventaja y es que no se cobra interés, solo se cobra o viene cobrando una tasa de interés simbólica, que es el índice de precio del consumidor, es decir, el IPC. ¿Qué significa eso? Que en todo el año me van a cobrar solo el 3,8%. Imagínense ustedes una tasa del 3,8% dividido en 12, da como 0,3% mensual. Ese es el interés para la... Entonces, si vamos a mirar cuáles son las exigencias de ese 0%, entonces recordemos que tienen que estar inscritos, registrados en el CISBEN dentro de unos puntos de corte. Hay que tener en cuenta que existen como 3 subdivisiones de área. La primera es la que se encuentra enmarcada dentro de las 14 principales ciudades del país.
sin contar con sus áreas metropolitanas. Dentro de esas áreas están las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta. Quienes estén ahí dentro de estas ciudades, el Sisbén deben tenerlo en un rango comprendido entre 0 y 30,39 puntos. Si están por fuera, no se permite, digamos, acceder a los beneficios de esa línea. Si está en otras ciudades, a eso se le denomina, al número de área 2, se le denomina resto urbano, y es la zona urbana diferente a esas 14 principales ciudades, a los centros poblados y a la zona rural, pero que esté dispersa entre esas 14 principales ciudades. Y para ellos, el nivel de Sisbén deberá estar en un rango comprendido entre el 0 y el 30,73, referido a puntos. Y el último de los registros es el área rural, que es el área número 3, y para estas personas se exigirá pues que estén en un rango comprendido entre el 0 y 22,19 puntos. Entendiendo todo eso así, pues entonces vamos a mirar otras características que tienen cada una de esas líneas que empiezan a uno como a llamarle la atención. Ya me imagino cada uno de ustedes inclinándose por alguna de ellas, porque como les decía al comienzo, solo uno sabe a qué puede, digamos, aspirar, y por eso uno elige la línea que más le convenga. Empecemos entonces con la línea de pregrado de corto plazo. Recordemos, se paga la totalidad del crédito durante los estudios, es decir, pago el 100% de lo que me prestaron para cada semestre. Recordemos que la solicitud se hace una sola vez, y esa sola vez, digamos, el crédito queda aprobado en esa primera oportunidad, y jamás hay que volver a anexar papeles ni documentaciones ni del estudiante ni del deudor solidario. Simplemente cada semestre se hace un proceso de renovación ante la universidad, y la universidad le dice a ICETEX: sí, Pepito Pérez va a continuar con nosotros porque tiene asegurados los recursos, y eso es todo. Entonces los requisitos mínimos ya les hablé de ellos, las pruebas Saber 11 también, el promedio universitario, y lo más importante es que, bueno, todas estas líneas requieren un deudor solidario, todas las que les he mencionado. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el deudor solidario? El primer requisito es, desde luego, no ser mayor de 65 años. Se los voy a decir, pero no ese es el orden de prioridad, desde luego. No ser mayor de 65 años en el momento de hacer la solicitud ante ICETEX. Segundo, esa persona debe demostrar ingresos. No solo puede ser como empleado, sino también como trabajador independiente. Hay mucha, digamos, disparidad en la información y a veces confusión también que se presenta ante esos dos hechos. Porque, ¿cómo se diferencia ese sistema de contratación hoy que es tan disparejo en todos los lugares? Pues miren, es muy sencillo hacerlo. Yo soy empleado cuando a mí de mi salario me descuentan para la pensión, para la salud y para los riesgos laborales. Ahí yo soy empleado. Y yo soy independiente cuando yo mismo pago la pensión, pago la salud y me afilio a lo de riesgos laborales. Ahí soy yo independiente. Entonces, si yo soy empleado, la entidad para la cual trabajo me expedirá una certificación de ingresos. Pero si soy independiente, entonces le diría a un contador público que me haga una certificación en la cual diga que el señor fulano de tal percibe ingresos mensuales del orden de tanto, correspondiente a ingresos por la actividad comercial X, Y o Z. Muy bien, a esa certificación, a la última me refiero, deberá ir anexo copia de la tarjeta profesional y copia de la cédula del contador público que ha expedido dicha certificación. Bueno, lo tercero es que esa persona no puede tener reportes. Estamos hablando de los requisitos y condiciones del deudor solidario. Lo tercero entonces es que esa persona no puede tener reportes negativos en las centrales de información de riesgo financiero. Se llama CIFIN, CIFIN ya es bancaria.
Algunas personas dicen, no puede estar en data crédito. No, es que data crédito es apenas una de las bases que les reporta Asifin, que es la grandotota. Esa es la gigantesca, la de Asobancario. Desde luego, si está en data crédito, pues va a tener algunos inconvenientes. La cuarta condición es que esa persona debe tener domicilio permanente en Colombia. No sirve la tía que vive en Nueva York, no sirve el tío que vive en Australia, etcétera, etcétera. Y por último, esa persona que están postulando para deudor solidario no puede ser deudor moroso de ICETEX, pero algo que se me escapaba y que es una pregunta bastante frecuente, es que si esa persona es pensionada, ¿puede ser deudor solidario? Sí, la respuesta es sí. Siempre y cuando no exceda los 65 años de edad. Sí puede ser, siempre y cuando no exceda los 65 años de edad. Y siempre y cuando pueda demostrar ingresos adicionales a los de la pensión. Entonces, esos son los requisitos. Eso funciona para esta línea del 100 y para la siguiente, que es la del 60. Aquí viene algo, simplemente me voy a concentrar porque los requisitos ya se los enuncié, pero no les hablé del plazo de amortización. Del 100 decía que uno devuelve la plata durante el semestre de estudios. Pero en esta del 60-40, entonces uno devuelve la plata de la siguiente forma: 60% mientras estudia y 40% cuando finalice. ¿Cómo es cuando finalice? Cuando finalice los estudios, uno paga el 40% del crédito hasta en un periodo de tiempo igual al de los estudios cursados. Es decir, estudié 5 años y durante ese tiempo pagué el 60%, ahora me van a dar otros 5 años para pagar el 40% restante. De la tasa de interés ya hablamos y, como les dije, todas las líneas requieren deudor solidario. La del 40 es al revés. Es al revés. Pago 40 mientras estudio y 60 cuando finalizo, y las demás condiciones siguen siendo iguales, que no vale la pena volverlas a mencionar. En el caso del 30%, esta es quizás una de las líneas, y permítanme que haga, digamos, una apreciación que es bastante personal, es una de las líneas que a mi parecer, a mi juicio, más me gustan y más se ajusta a todas, digamos, las condiciones y requerimientos en términos generales que tiene la población de este eje cafetero. ¿Por qué tiene esa connotación? Miren lo siguiente: yo pago el 30% mientras estoy estudiando, pero me queda el 70% después de que finalizo los estudios, pero entonces aquí ya viene el plazo para pagar el 70%, perdón, que es hasta en 1.5 veces el tiempo de los estudios que uno cursó. Es decir, si yo hice 5 años de carrera, me van a dar 7 años y medio adicionales para pagar ese 70%. La tasa de interés es muy cómoda, como les digo, es el 1% y algo, y pues obviamente requiere deudor solidario. Pero aquí digamos que lo más atractivo es el plazo de amortización, porque desde luego ya llegan las de largo plazo, que es la del 25% mientras está estudiando y el 75% cuando finalice. Pero acá ya las condiciones son las del estrato socioeconómico que les decía, o sea, un poco restringido, pero es supremamente beneficioso también, porque aquí se le otorga hasta el doble del tiempo de los estudios cursados para pagar ese 75% cuando finalizan los estudios. Hay que tener en cuenta que estas personas que cumplen con esas condiciones cuentan con un subsidio a la tasa y un subsidio de sostenimiento. Y además, algo muy importante, que es condonación parcial, que está sujeta a requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Cursar y aprobar los estudios en el plazo y en los términos definidos, es decir, graduarse. Y cuando se gradúa se le condona el 25% del total del capital girado. Obviamente, pues los intereses no. Y por último está, digamos, como la estrella de la noche, que es que mientras se estudia no se paga absolutamente nada. Y cuando se finalizan los estudios se paga el 100%, pero en el doble del tiempo de los estudios cursados. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo estudié 5 años y no pagué nada, y después me van a dar 10 años para que pague todo.
Entonces la gente dice, 10 años, ¿cómo se nos subirá eso? Pues no se les va a subir porque la tasa de interés es del IPC, es decir, el 3,8% anual. Eso traducido quiere decir que por cada millón desembolsados los intereses fueron de 38.000 pesos durante todo el año. O sea, termina siendo como simbólico. Tiene subsidio de sostenimiento, que es un equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por semestre cursado. Si uno suma eso y a pesos de hoy, quiere decir que durante toda una carrera que dura 10 semestres, me van a regalar el equivalente a 10 salarios mínimos, es decir, me van a regalar 9 millones de pesos que no tengo que devolver. Y el dinero que devuelva, pues lo va a devolver tal cual me lo prestaron, porque la tasa de interés, como les decía, es simbólica. Obviamente el plazo es supremamente bueno, es el doble del tiempo del periodo académico que se cursó. Y hay una línea especial más colombiana que nunca, pero pues no quisiera sino mencionarla de manera tangencial, porque esta modalidad beneficia a las personas que están en unas zonas determinadas por el gobierno nacional, como son Amazonas, Arauca, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Nariño, Norte de Santander, el distrito portuario de Buenaventura, bueno. Y es para que las personas que tienen el núcleo familiar en esa región, es decir, que provienen de esa región y vengan a estudiar a esta región, pagan el 10% mientras está estudiando y el 90% cuando finaliza los estudios. ¿En qué periodo? En el doble del tiempo de los estudios que cursaron. Pero ¿cuál es la ventaja? Una ventaja enorme, y es que solo paga el IPC, es decir, el 3,8%. Obviamente requiere de deudor solidario, pero hay también, está sujeto a condonación y si cumple los requisitos también, pues obviamente gozará de este beneficio. Para cerrar aquí, hay una modalidad de pregrado de fondo de garantías que opera para las líneas del 0, del 10 y del 25% mientras se está estudiando y obviamente pues el resto cuando culmine. La ventaja de esta modalidad del pregrado de fondo de garantías es que no requiere deudor solidario. Este deudor solidario lo asume el fondo que les acabo de mencionar. Para renovar esto, pues el beneficiario de ese fondo de garantías deberá contar con un promedio de notas que no sea inferior a 3,6 sobre una escala de 0 a 5. Es muy importante que las personas que vayan a acceder a este beneficio sepan que tienen que tener un puntaje superior o igual a 320 puntos, que deben pertenecer a los estratos 1, 2 y 3 y estar en el Sisbén 3 en los puntos de corte que ya les hacía referencia. El proceso es bastante sencillo porque esto ha creado también otros mitos, que es muy complicado. No, lo primero es estar admitidos en la universidad, tener la inscripción pues en la institución de educación superior, ingresar a la página web www.icetex.gov.co, elegir la modalidad de las que les acabo de mencionar, diligenciar el formulario de solicitud de crédito con sus datos y los del deudor solidario, imprimir el recibo de la CIFIN, que es la Central de Información de Riesgos Financieros, que se te asignará y se cancela el valor para el estudio. El proceso dura 24 horas, después de las cuales ya se puede consultar si el deudor solidario que postulé sí cumple con los requisitos y es aprobado. En el caso que sea cierto, se ingresa nuevamente a la plataforma, se le dice completar solicitud y ya queda hecha la solicitud. Todas las semanas, de aquí hasta septiembre, no recuerdo muy bien la fecha, 25 si mal no estoy, estará abierta la plataforma para hacer solicitudes de crédito. Y 2 veces por semana se hacen esos comités de crédito y 2 veces por semana se publican los resultados. Luego de que ha sido aprobado el crédito, se legaliza virtualmente el crédito. Ya no hay que llevar documentos, simplemente yo como estudiante que quiero legalizar mi crédito, escaneo los documentos, los subo en PDF a la plataforma y una vez haya cumplido con los requisitos, me llegará un link diciéndome que
mi solicitud fue aprobada y ya entonces el proceso empieza entre la universidad y el ICETEX para efectos de poder legalizar lo pertinente. Y antes de que culmine, quiero mencionarles de una manera muy rápida que nosotros también tenemos la línea de crédito para posgrado en el país. Es una línea que le financia absolutamente el costo, ya sea de especialización, de maestría, de doctorado e incluso de postdoctorado. Simplemente tiene que tener o no tener, porque tenemos las dos líneas posibles, de un deudor solidario, o si lo prefiere y si cree tener las condiciones o reunir las condiciones para hacerlo sin deudor solidario, lo podrá hacer. Se financia, como les decía, el 100% del valor de la matrícula y posteriormente, durante el periodo de estudios, cancela el 20% del valor desembolsado. Y una vez finalice los estudios, se le otorga hasta el doble del tiempo de lo que duraron esos estudios para pagar el 80% restante. Perdón. Esa es la línea de posgrado en el país. Hay todos los recursos disponibles en este momento para el pregrado y para el posgrado, así que por favor anímense para que hagan de una manera rápida, ágil y muy eficiente su solicitud y con seguridad van a tener resultados exitosos. Para tener en cuenta cuando hagan la solicitud, el nombre del deudor y el codeudor deben ir completos, no que porque a mí me dicen Pepe, entonces yo voy a colocar Pepe en el formulario. En el caso de los correos y de los celulares, no utilicen un solo correo y el mismo celular para el deudor solidario y para el beneficiario, porque eso hace que el sistema colapse y se le anule la solicitud. La dirección que vayan a registrar en el formulario debe ser exactamente la que dice, pero en el recibo de la energía, en ningún otro, en el de la energía. Y la dirección debe ser copiada textualmente como aparece en dicho recibo. El estrato socioeconómico que registre es el de ese recibo de energía. Y el promedio, en el caso que vaya a hacer solicitud de tercer semestre en adelante, va a ser, el promedio académico va a ser el que aparezca en el certificado de notas que expide la universidad, no en el que cada estudiante considere que de pronto sacó. El semestre registrado igual va a ser el que indique la universidad. Así pues que, bueno, esto es una información adicional. Recuerden que en la página o a través de la página de ICETEX encontrarán unos enlaces que les permitirán conocer información adicional, por ejemplo, sobre los créditos tú eliges, sobre la línea Más Colombiano que Nunca. También hay un acceso al landing de preinscripción, están todos los manuales de legalización y está el reglamento de crédito ICETEX. Así que, Eliana y amables participantes, pues para mí fue muy grato ofrecerles toda esta información. Mil y mil gracias. Muchas gracias a usted, doctor Daniel. De hecho, tenemos varias preguntas que nuestros participantes han realizado. Entonces voy a empezar a mencionarlas para que podamos resolverles estas dudas a nuestros participantes. La primera es, ¿cuáles son los requisitos para la nueva línea de crédito para este periodo por lo del COVID? Bueno, no son requisitos, es una condición, los requisitos son los que les mencioné, pero hay unos alivios para las personas que ya tienen crédito, por ejemplo, en los temas o en los plazos de amortización. Pero para acceder a esos beneficios, Eliana, se debe demostrar el nivel de afectación, ya sea de carácter social o ya sea de carácter económico. Si es de carácter social, pues entonces la persona debió haberse visto afectada desafortunadamente con la enfermedad de uno o de ambos padres o la muerte de uno o ambos padres. Y todo lo cual deberá ser certificado por la entidad competente, en este caso
la Secretaría de Salud o la EPS respectiva. Y en el caso de lo económico, pues con una declaración extrajuicio que determine cuál fue realmente su nivel de afectación. Muy bien, bueno, tenemos otra pregunta, dice, es una pregunta acerca del codeudor. En una parte le salió pues que sí fue aceptado, pero en otra parte, que es en el resumen CIFIN, me dice que no. Entonces quisiera saber qué puedo hacer porque ya no me deja poner pues a otro codeudor. No, pues definitivamente la respuesta para eso la da el deudor solidario. Pues en materia de deudor solidario la da es directamente la CIFIN bancaria. Entonces habría que hacer, digamos, la consulta en la universidad con la persona encargada del tema del crédito educativo ICETEX al interior de todas las universidades, de acuerdo a los convenios que nosotros hemos suscrito con todas las instituciones de educación superior. Pues hay una persona encargada de eso que le podría hacer esa verificación. La verificación consistirá definitivamente que si en la consulta de resultados el deudor solidario salió no aprobado, pues habrá que inmediatamente colocar otro deudor solidario y vincularlo a esa solicitud. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi crédito fue aprobado? Creo que don Daniel lo mencionó. Sí, yo lo mencioné, pero es muy sencillo. Simplemente ingresa a la página, a la línea que solicitó, y en la parte inferior aparecen unos iconos que uno de ellos es consulta de resultados. Ahí simplemente le da clic esta persona, coloca su número de documento y le aparecerá si el crédito fue aprobado o fue rechazado, o bueno, cuál es la condición actual que tiene esa solicitud. Bueno, también nos consultan sobre a qué líneas o a dónde se pueden comunicar si presentan inconvenientes con los formularios o con algún proceso pues del crédito. Bueno, nosotros en la página de ICETEX, en el proceso de modernización tecnológica, hemos avanzado muchísimo y hemos puesto a disposición de todos los beneficiarios y de las personas que quieran hacer consultas y hacer preguntas respecto a todo el portafolio, una gran cantidad de herramientas que les permiten comunicarse, desde chats, desde videollamadas, desde WhatsApp, desde correos, el chatbox, el voicebot, bueno, una gran cantidad de herramientas. Y lo otro es que a través de la misma universidad pueden hacer también sus solicitudes a los requerimientos que tengan pendientes, porque también la universidad tiene un acceso directo a una herramienta que se llama Canal IES, que es Canal para las Instituciones de Educación Superior, y con seguridad a través de cualquiera de los que he mencionado podrá obtener respuesta a sus inquietudes. Listo. Bueno, siguiente pregunta. Buenas noches, tengo una duda. A mí me tocó anular el crédito que estaba realizando porque estaba mal diligenciado el formulario. La duda es, ¿en cuánto tiempo puedo volver a realizar la solicitud? Pues eso es inmediato. Si hizo la anulación de la solicitud, a las 24 horas ya puede volver a hacer y utilizar, pues obviamente con la nueva información o con el restablecimiento de las condiciones que le quedaron mal diligenciadas, podrá volver a hacer su nueva solicitud de crédito. Ok. Bueno, tengo un inconveniente al momento de llenar el formulario para el crédito de protección constitucional. En la parte de datos del deudor solidario, donde se digita la cédula, me pide como mínimo 8 dígitos. Y la cédula de mi deudor tiene 6 dígitos. ¿Qué tendría que hacer la persona allí? Pues yo le sugiero que verifique eso porque no tiene sentido. Hay unas cédulas de personas de avanzada edad que son más
pues o por lo menos que no han cumplido los 65 y tienen cédulas de menos dígitos. Entonces, si lo que no le permite es eso, pues rellene las del comienzo con ceros. Así de simple ha de ser. Listo. Dayana, ¿tienes una pregunta? Bueno, mientras tanto, aquí hay otra. Buenas noches, si tengo el crédito, tú eliges del 30%, ¿el subsidio de sostenimiento se devuelve? No me es muy clara la pregunta porque no entiendo realmente la pregunta. ¿Qué querrá decir la persona que escribe eso? ¿Se devuelve? O no sé, si tendría como, aplicaría, digamos, ese subsidio de sostenimiento. Porque es que la línea del 30% no tiene subsidio de sostenimiento. Como les decía, solo las líneas de sostenimiento, perdón, solo aplica el subsidio de sostenimiento a las líneas de largo plazo, es decir, a la línea del 25% y a la línea del 0%. ¿Sí? Listo, doctor. Pues de momento, espera, que aquí tengo otras más. ¿Cuáles son los requisitos de... Se saltó la voz tuya, Eliana, y no te escuché bien. ¿Me repites, por favor? Tienes el micrófono inactivo, creo. Qué pena, sí. ¿Cuáles son los requisitos del deudor? Me preguntan aquí. Bueno, yo pues voy a repetirlos, pero ya los habíamos dicho en el marco de la charla. Voy a empezar. Primero, esa persona que se postule como codeudor, deudor solidario, no puede ser mayor de 65 años de edad. Segundo, esa persona debe demostrar ingresos, ya sea como empleado o como trabajador independiente. Cuarto, esa persona no puede tener reportes negativos en las centrales de información de riesgo financiero. Quinto, esa persona no debe ser deudor moroso de ICTs. Y si la pregunta es si esa persona, por ejemplo, puede ser pensionada, sí puede ser pensionada, pero en ningún caso podrá exceder los 65 años de edad. Listo. Otra pregunta. ¿El crédito tiene algún beneficio para los que son desplazados? Sí, claro. Si yo estoy en el registro único de víctimas, o sea, tengo el RUT, puedo acceder a la línea del 0%. Incluso hay un fondo para la reparación integral de víctimas que está abierto desde el 6 y se cierra ahorita el 13. O sea que sería la oportunidad para poder acceder al fondo de víctimas, pero tendría que ser una postulación que también puede lograr grandes beneficios si se apunta a la línea del 0%, que fue la de largo plazo, una de las últimas que mencioné. Don Daniel, tenemos otra consulta. Sí, claro, con mucho Nos gusto. preguntan, si yo tengo el crédito con el porcentaje que haya elegido, en el momento que inicie a pagar lo que voy a pagar después de ser profesional, ¿la tasa de interés manejada es la tasa cuando tome el crédito o con tasa de incremento cuando inicie a pagar el crédito? Excelente pregunta y gracias por hacerla. Mira, las condiciones que se pactan al comienzo del crédito se mantienen durante todas las etapas del mismo. Es decir, durante los estudios, en el caso en que haya periodo de gracia y durante el periodo de amortización, que es al que tú te refieres cuando hablas de que esa persona se graduó y va a empezar a pagar. Así que las personas que creen que el incremento del crédito se hace en una etapa determinada o en otra, pues la verdad es que no se hace en ninguna. Las condiciones siempre se mantienen durante la vida útil del crédito. Perfecto, don Daniel, muchas gracias. Con gusto. Otra pregunta más.
ya para finalizar, en este segundo semestre de 2020, ¿cómo se va a poder realizar la renovación del crédito? ¿Se va a hacer virtualmente? Sí, pues la verdad es que nosotros no tenemos inconveniente, ya si la universidad exige que les entregan un papel físico, pues ya esas son condiciones que en el marco de la autonomía de las universidades nosotros no nos podemos meter, pero me imagino que muchas de las universidades han aumentado esa flexibilidad para poder volver mucho más eficiente ese proceso. Igual pues la actualización de datos, que es el paso previo para la renovación, se hace de manera virtual y se puede enviar impreso y firmado, pero se puede también enviar firmado de manera digital, así pues que ya es la universidad quien determinará cuál, digamos, mecanismo va a exigirle a sus estudiantes. Listo, doctor Daniel, muchísimas gracias. Fue una charla muy productiva. Sé que ha sido de gran beneficio para todos nuestros asistentes. Nosotros las vamos a estar publicando por nuestras redes sociales para que la puedan consultar. De hecho, el 21 de julio volvemos a tener una nueva sesión con el doctor Daniel para seguir aclarando todas las dudas y reforzar los temas vistos el día de hoy en temas del crédito y CETEX. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias doctor Daniel por su participación y por toda esta información tan importante. Recuerden que en la Universidad Libre tienen las puertas abiertas, cualquier duda o inquietud estaremos ahí atentos para apoyarles. En nuestras redes sociales estamos publicando constantemente nuestras líneas de atención y en nuestra página web también las podrán encontrar. Una feliz noche para todos y muchas gracias por conectarse. Eliana, muchas gracias por la invitación y sepan que en ICETEX tienen un amigo y sobre todo un aliado para que puedan convertir esos sueños en la realidad y convertirse algún día en profesionales o llevar a cabo sus posgrados. Mil gracias de verdad por la invitación y que tengan una feliz noche, Eliana. Muchas gracias. Doctor Daniel, muchas gracias. A ustedes, a todo el equipo de mercadeo y de comunicaciones y a los docentes y directivos que pudieron participar y sobre todo a quienes nos acompañaron y estuvieron ahí expectantes, un abrazo cordial y que pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Perdón. No lo escuché, qué feo. Eliana, ¿qué hubo? No, te decía que cómo salió. Pues muy bien, tuvimos muy buena asistencia, pues tuvimos hasta preguntas que no alcanzamos, pero ya pues son las 7:36. Sí. De hecho, ha sido la que ha tenido mayor participación. Ah, qué bueno. Muchas gracias. No, muchas personas están muy interesadas.